mañana, por este nuevo día que el Señor nos permite tener. Y hoy comenzaremos el capítulo 2 del libro de Jeremías y leeremos desde el verso 1 al verso 8. Amén. Capítulo 2, desde el verso 1 al verso 8. El capítulo tiene un título aquí que dice Jehová y la apostasía de Israel. Y dice, y comienza diciendo desde el verso 1, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tus desposorios, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová a causa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre, y os introdujo en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Bendito sea el Señor. Hasta aquí vamos a tener en esta mañana. Como les comentaba el día de ayer, a Jeremías era descendiente de sacerdote y su padre vivía en Anatoc. Anatoc era una ciudad al norte de Jerusalén, como a unos 5 kilómetros, y de allí es que Jeremías, al recibir, ¿verdad?, estas palabras que Dios le da para hablarle exactamente a la ciudad de Jerusalén, él tiene que tomar, ¿verdad?, ese viaje, ¿verdad? Él era un muchacho joven, un hombre, bueno, podemos decir un jovencito, ¿verdad?, de más o menos 20 años. Y todas estas encomiendas que Dios estaba poniendo que él hiciera, ciertamente eran todo un desafío para él como persona y me imagino que también para su familia, ¿verdad? Porque a esa edad, muchas veces a los padres, al menos nosotros que somos más apegados, ¿verdad?, a nuestros hijos como la comunidad hispana, ¿verdad? Que un hijo de 20 años venga y le diga, bueno, tengo que irme a una ciudad desconocida donde no hay quizás parientes, donde no hay conocidos, donde uno no va a saber a dónde va a llegar ni cómo va a estar, ¿verdad? Debe haber sido una decisión bastante difícil para la familia de Jeremías, pero ciertamente Dios le había hablado a Jeremías y le había dado esta encomienda de llegar hasta la ciudad de Jerusalén y no a felicitarlo, ¿verdad? Que el mensaje que llevaba era un mensaje muy rudo, muy fuerte, porque acuérdese que el propósito de Jeremías, como el propósito de Isaías, era de hacer entrar en razón a una nación que se había alejado de los principios de Dios,
y que estaba cometiendo muchos pecados que habían molestado la santidad y la pureza de Dios, ¿verdad? Y Dios estaba tratando de que esta nación volviera a caminar, ¿verdad? Y por eso aquí vemos que lo primero que le hace al profeta es traerles a la memoria, ¿verdad? Cómo fueron sus principios. Y comienza diciendo este capítulo 2, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda, clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El Señor le trae a la memoria, les hace recordar, ¿verdad? Cómo fue su principio, o sea, cómo ellos comenzaron como nación, como pueblo. Y les trae a la memoria el momento en que ellos andaban en el desierto, un lugar donde, ¿verdad? Muchos no sobreviven debido a las inclemencias primeramente de las temperaturas, ¿verdad? En el día muchísimo calor, pero en la noche muchísimo frío. Entonces son condiciones muy adversas. Después, familias completas, ¿verdad? Que salieron de Egipto, pasar por un desierto y ellos no habían preparado el viaje, sino que ellos salieron, acuérdese, de urgencia, de emergencia. El Señor le dijo por la boca de Moisés, tienen que tener todo listo porque en el momento que yo diga vámonos, vámonos, no van a tener tiempo ni siquiera de cargar comida, no, tenían que tener todo preparado para salir. Pero ir al desierto con algunas provisiones, eso no les aseguraba, ¿verdad?, pasar el desierto. Pero allí estuvo la mano del Señor. Por eso yo creo que en estos 8 versículos que hemos leído, el tema principal que Dios trae a la memoria a este pueblo, ¿verdad? Era la ingratitud que ellos habían tenido después de todo lo que Dios había hecho por ellos. Sabemos que en Egipto ellos no lo habían pasado muy bien, fueron esclavos por 400 años y los egipcios eran crueles con ellos. Bueno, usted ya sabe la historia, ¿verdad? Pero Dios quería que ellos recordaran el tiempo que ellos anduvieron en fidelidad, cuando ellos andaban detrás de Dios. Y yo creo que esto es un mensaje muy tremendo para nosotros como hijos de Dios, porque siempre se nos habla del primer amor, ¿verdad? ¿Y cómo es que nosotros conocemos al Señor? Bueno, decimos que nosotros le conocemos. Él nos alcanza, nos encuentra en nuestro peor momento, hermano. Dios no nos alcanzó a nosotros cuando nosotros estábamos súper bien, cuando no necesitábamos nada. El Señor no nos encontró cuando estábamos sanos, el Señor no nos encontró cuando estábamos en nuestro mejor momento. Es todo lo contrario. El Señor nos alcanzó cuando nadie nos quería ayudar, cuando estábamos perdidos totalmente, cuando estábamos apartados quizás hasta de nuestra familia, nadie nos quería ayudar. Nadie nos hacía caso, nadie nos prestaba atención. Allí fue cuando el Señor se acercó a nuestra vida, tuvo misericordia de nosotros y no nos dejó en la misma posición, sino que el Señor nos sacó de ese lugar, nos sacó de la situación, nos sanó, nos liberó. El Señor nos prosperó, nos bendijo, ¿verdad? Que el Señor no nos dejó en la misma condición que nosotros estábamos. Así mismo pasó con la nación de Israel. El Señor escuchó sus clamores, sus aullidos, porque dice que ya el pueblo no clamaba, sino aullaba por las noches por causa del maltrato que le daban los egipcios, perdón, y ellos fueron alcanzados en la misericordia de Dios. Dios se acordó de la amistad con Abraham y los sacó de aquel lugar y los trajo por el desierto. Y vemos que en el desierto la gloria de Dios se veía todos los días. Ellos veían la nube que los cubría del sol en el día, cuando estaba el sol rajante, que el que se queda en el desierto sin protección y sin agua muere por causa de que son heridos, ¿verdad? Las personas heridas por el calor, ¿verdad? Y mueren allí deshidratadas o los lastima el sol y los mata, ¿verdad? Ellos no, ellos fueron protegidos, ellos fueron guardados por la mano del Señor por
40 años que estuvieron allí dando vuelta en el desierto, ¿verdad? Y nosotros conocemos la historia de cómo Dios se manifestó para ellos y les mostró su gran amor por ellos. Pero ellos, mientras estuvieron allí en ese desierto, ¿verdad? Mientras estuvieron en ese lugar, ellos se mantuvieron fieles. Ellos andaban en pos, dice eso quiere decir que lo buscaban a Dios. Y andaban en ese amor, en ese primer amor, ¿verdad? Como los recién casados, ¿verdad? Quieren estar todos en todo lugar, en todo momento quieren estar juntos, ayudándose y procurando demostrarse ese amor que se han jurado en el altar, ¿verdad? Pero esto como que Dios hace notar que el pueblo comienza a alejarse de él y cuando ellos llegan a la tierra, ¿verdad? Y ven la bendición de tierra, ¿verdad? Dios les había prometido una tierra que fluye leche y miel, donde iban a encontrar muchas riquezas porque la tierra de Israel es muy rica en muchos minerales y es una tierra deseable, como bien dice el Señor, que Israel es la tierra deseable, ¿verdad? Todo el mundo quisiera vivir ahí, aunque no es un lugar muy atractivo porque sea abundante en vegetaciones. Esa tierra depende de la lluvia que Dios mande y esa iba a ser, ¿verdad? La señal de que ellos estaban bien con Dios, de que Dios estaba en agrado con ellos, es de que ellos iban a tener la lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea, la tierra iba a recibir agua y ellos iban a tener comida porque dependían de esa lluvia. Pero vemos aquí que el reclamo que Dios le da a esta nación por la boca de Jeremías es que ellos en su juventud, o sea, en sus principios, habían sido fiel, pero comienza a revisar la actitud que ellos tienen hoy, o sea, en el tiempo de Jeremías, en ese momento que viene la palabra de Dios. El verso 3 dice, Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos, todos los que lo devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Entonces Dios les recuerda de que Israel para él era una primicia, era una ofrenda, era algo que él lo recibía con gusto, era algo en lo que Dios se complacía en el corazón, ¿verdad? Había alegría en el corazón de Dios de cómo la nación caminaba delante de ellos, aunque sabemos que en el desierto hubieron episodios, ¿verdad? Que eh, eh, oscurecían un poco la fidelidad porque sabemos que había gente que se oponía a Moisés y que causaba disturbios y que querían promover la rebelión en medio del pueblo. Además de esos hechos, Dios los veía fieles. Dios veía que había a un pueblo que lo buscaba, un pueblo que iba en pos de él, que lo amaba, que le agradecía, ¿verdad?, por lo que Dios había hecho por ellos. Pero Dios castigaba a todos los pueblos y a todos aquellos que le querían hacer mal, ¿verdad? A Israel en ese caminar que ellos tuvieron en 40 años. Pero ahora, a partir del verso 4, es que Dios viene a la realidad del pueblo, de lo que él veía en ese momento, en lo que practicaba, no solo Jerusalén, sino toda Israel, aunque esta palabra venía especialmente para Jerusalén. Y dice el verso 4, oír la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Ve, ahora se extiende el mensaje a toda la nación. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Y se fueron tras la vanidad e se hicieron vanos. ¿Qué maldad hallaron en Dios? Podemos nosotros preguntarnos. Cuando nosotros revisamos los hechos históricos, ellos tenían todo lo que ellos necesitaban. O sea, Dios nunca fue infiel, Dios nunca se olvidó de ellos, Dios nunca los desamparó. Dios mostró su gran misericordia para con ellos, aún a pesar de esos hechos, ¿verdad?, de rebeldía y de incredulidad que ellos tuvieron en el desierto. Dios pasaba por encima de esas cosas y les proveía lo que ellos necesitaban, ¿verdad? No les faltó el alimento, no les faltó el agua,
Dice que la ropa no se les envejecía, el pie no se le hinchaba, el zapato crecía conforme la persona crecía. O sea, ellos tenían todo lo que necesitaban para estar felices en la presencia del Señor. Cuánto más cuando Dios los introdujo a la tierra prometida, cuando Dios les hizo ver la realidad, ¿verdad? Que la tierra sí existía, que la tierra estaba dispuesta para ellos y que Dios se las iba a regalar a ellos, ¿verdad? Aunque habían gente que la estaban ocupando, pero Dios los ayudó a vencer a sus enemigos y ellos limpiaron la tierra y ellos la habitaron, la poseyeron con la ayuda, con la mano del Señor. Y ellos estaban bien, estaban en su tierra, habían construido sus ciudades, tenían el templo, tenían la provisión de Dios, la lluvia temprana y tardía, pero la nación comenzó a separarse de esos principios, de esos mandamientos que Dios les había dado y comenzaron a hacer lo que ofendía a Dios. Por eso Dios se pregunta, ¿qué mal hallaron en mí? Es como si Dios les llamara, ¿verdad? Y les preguntara, bueno, ¿qué hice mal? O sea, ¿dónde ustedes ven que yo me equivoqué? Para que ustedes tengan razón de apartarse de mí. ¿Qué razones ustedes tienen para darme por lo cual están haciendo esto que ustedes hacen? Verdaderamente, si nosotros Dios hoy día nos preguntara, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo he hecho mal para que tú te apartaras de mí? O si le preguntáramos a los hombres y mujeres que abandonan el camino del Señor y le preguntáramos, ¿qué mal te hizo el Señor? O sea, ¿cuál fue el mal que Dios hizo? ¿Dónde Dios no te cumplió? ¿Dónde Dios fue infiel? Para que tú le fueras infiel a Él. Y si nosotros nos ponemos a pensar, porque me ha tocado hablar con mucha gente que se justifica de no estar en el templo, de no servirle al Señor, por cosas que le hicieron los hombres, dejan a Dios. Ah, porque el pastor, ah, porque el diácono, ah, porque el hermano, porque la hermana, ah, no, porque mi mamá, porque mi papá. O sea, todas las razones que ellos tienen para no estar sirviéndole al Señor son ajenas a Dios. O sea, ellos no tienen que decir, ah, Dios se olvidó de mí, ah, Dios no me ayudó, Dios no me perdonó, Dios no me ayudó, Dios no estuvo conmigo cuando yo más lo necesité. No, todos son reclamos de gente, de humanos, que somos infieles, que somos, eh, bueno, imperfectos, que nos equivocamos, que hacemos las cosas mal. Pero Dios, ¿qué nos hace Dios para que nosotros lo dejemos a Él? Por cierto que siempre Dios hace siempre lo mejor para nosotros. Dios siempre hace lo mejor. Aunque nosotros muchas veces quisiéramos otra cosa, pero Dios siempre hace lo mejor. Hace lo que nos conviene, lo que nos va a hacer bien. Pero muchas veces nosotros también caemos en esta ingratitud en la cual vivía Israel en estos días de Jeremías. Y le dice, ¿qué mal hallaron en mí? Y les hace otra pregunta. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová? O sea, ellos no se preguntaron, vamos a buscar a Dios, vamos a seguir a Dios, vamos a preocuparnos en conocer a nuestro Dios. No preguntaron, ¿dónde está Jehová? Que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca, de sombras de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. O sea, ellos nunca se preguntaron, ¿cómo fue que nuestros antepasados pasaron este desierto? ¿Cómo fue que ellos subsistieron? ¿Cómo pudieron soportar estar en el desierto? Porque esta generación a la que le está hablando Jeremías son, pero muchísimos años, ¿verdad? Después que esto pasó del cruce del desierto. Ellos están en la tierra de Israel, ellos están habitando cada uno su ciudad, aunque estaba el reino dividido, aunque se habían dividido en el reino del norte y el reino del sur, ellos estaban poseyendo la tierra y esa tierra era la que Dios les había dado, ¿verdad? Ellos no la compraron, ellos no la heredaron, sino que Dios se las regaló por causa de la fidelidad de Abraham, porque él le dijo, yo daré esta tierra a tu descendencia. Y por eso fue que Dios se ocupó de ellos por amor a Abraham, por amor a Jacob y por amor a Isaac, que no se separaron, ¿verdad?, de los principios que Dios les había trazado.
ellos creían en Dios y vivían para Dios. Por tanto, Dios, por causa de eso, fue que Dios se acordó al oír el clamor de Israel en Egipto, ¿verdad? Y ellos tenían que, Dios los sacó de allí, pasaron el desierto y Dios les ayudó a conquistar la tierra. Pero mire lo que dice más adelante, y el verso 7, y dice, y os introduje, o sea, Dios introdujo en la tierra de abundancia para que comieses su fruto y su bien. Pero cuando entrasteis, dice, contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Wow, qué tremenda esta declaración de parte de Dios para la nación, ¿verdad? Aunque en esa tierra donde ellos vinieron a morar, era Canaán, ¿verdad? Y Dios había decidido destruir a todas esas naciones. Si usted lee el capítulo de Josué, ¿verdad? Ahí nombra todas las naciones que estaban ocupando la tierra en el tiempo en que ellos llegaron a Canaán. Y vemos que el comentario que Dios tiene de estas naciones o de estos pueblos es que Dios los quería destruir por causa de la perversión que había en ellos. Canaán no era la mejor tierra, es cierto, pero Dios la purificó sacando todas esas personas, desechando todas esas naciones, la limpió a la tierra y la bendijo para que ellos habitaran. Todo el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, ¿verdad? Allí estuvo el tabernáculo, allí ellos vieron cómo Dios descendía sobre el tabernáculo también, cómo Dios se mostraba para con ellos en todos esos años. La tierra había sido purificada para ellos, pero dice, cuando ustedes entraron, lo que hicieron en vez de limpiarla todavía más a la tierra, dice, ustedes la contaminaron, la llenaron de inmundicia. ¿Pero cómo? Si ellos vinieron de lejos a vivir allí, ¿cómo la contaminaron? Bueno, por causa de lo que ellos practicaban. Y eso es lo que nosotros como personas, hermanos, tenemos que ponernos, ¿verdad? En meditación, de que su casa, mi casa, ¿verdad? El lugar donde usted habita, al usted invitar a Dios, ¿verdad? Al usted traer la presencia de Dios allí a su casa, ese pedazo de terreno, aunque este apartamento no es mío, ¿verdad? Sé que estoy pagando una renta, pero este lugar se ha transformado en casa de Dios, porque aquí se alaba a Dios, porque aquí se busca de Dios, porque aquí se ora, se adora a Dios. Entonces yo no puedo permitir que nada sucio entre a mi casa. Por eso se cuida lo que se mira en la televisión, lo que se canta en este lugar, lo que se habla en este lugar. Tiene que ser algo que santifique este lugar todavía más. Porque si yo dejo entrar gente que hable malo, que practique cosas pecaminosas, gente que desagrade a Dios, y ellos practiquen ese pecado dentro de mi casa, yo estoy contaminando el lugar que Dios ha purificado, que Dios ha limpiado. O si yo me pusiera a practicar algún pecado, ya mi casa no es santa, ya mi casa no es un lugar donde Dios va a querer descender. ¿Por qué? Porque se está practicando pecado. Y esta era, ¿verdad? El reclamo que Dios traía sobre la nación. Ustedes han contaminado el lugar donde yo me manifestaba. ¿Por qué? Porque ellos se habían ido detrás de dioses ajenos. Y ya lo habíamos compartido en el libro de Isaías, ¿verdad? Que cuando Dios les reclama la idolatría que ellos estaban practicando, era porque delante de esos dioses, ¿verdad? Número uno, se practicaba el entregar los niños, el sacrificio de gente inocente como los niños. Los quemaban vivos a sus hijos. Estaban contaminando su tierra. Ellos practicaban cosas inmorales delante de esos dioses. Se habían entregado a un total paganismo. Entonces ellos estaban contaminando el lugar que Dios había limpiado. Por eso dice, ustedes cuando entraron a esta tierra la contaminaron. Hicieron, dice, abominable, o sea, algo que le producía al Señor vómito. Acuérdese que abominación es la acción de vomitar. Le producía náuseas a Dios mirar su tierra, el lugar que Él les había dado para que ellos habitaran y para donde Él quería manifestarse con poder
y querían mostrarse a la nación. Pero por causa del pecado que ellos estaban practicando, ¿ve? Eso es lo que hace la práctica del pecado, te contamina, te pone abominable a los ojos de Dios. Por eso es tanta la insistencia, hermano, hay que cortar con toda práctica de pecado. O sea, algo que usted hace todos los días es una práctica. ¿Ve? Eso nosotros tenemos que erradicar de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro entorno, aún en medio de la iglesia. Tenemos que proclamar la santidad. Amén. Tenemos que ser santos a la presencia del Señor. Y que Dios no encuentre en nosotros ninguna contaminación, ninguna abominación en su hogar, en la vida de sus hijos. Hay que alertar a la vida de los muchachos jóvenes, ¿verdad? Ellos muchas veces quieren vivir a la moda, ¿verdad? Y les tira mucho eso de, no, pero es que esto se usa allá afuera. Bueno, pero hay cosas que usa el mundo que te contaminan. Hay cosas que son abominables a los ojos del Señor. Que aunque pareciera una cosa inocente, la razón por la cual lo hacen, eso es pecado. Entonces ellos habían contaminado la tierra de Dios y habían hecho abominable la heredad, o sea, la herencia que Dios les había dado. Dice el verso 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Vemos que el reclamo que viene de parte de Dios no viene solamente para el pueblo, también viene para la sociedad alta o para los dirigentes, porque aquí habla de los levitas y habla de los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes, ¿quiénes eran? Eran los que tenían la responsabilidad de llevar al pueblo ante Dios. Ellos son los que presentaban la ofrenda. Ellos eran los que tenían parte, ¿verdad?, del santuario, aquellos que ministraban a Jehová, los que ponían el incienso, los que rellenaban las copitas del candelero con aceite para que haya luz en el tabernáculo. Ellos eran los que reponían los panes de la preposición, o sea, el pan que ellos ponían semanalmente allí, y eso representaba la provisión de Dios. El sumo sacerdote era el que entraba una vez al año al lugar santísimo para que el pecado de la nación sea cubierto por un año. O sea, ¿qué estaban haciendo los dirigentes? Bueno, ellos también se habían olvidado de Dios. Aunque, ve, aquí viene la religiosidad y es lo que Dios quiere combatir en medio de la iglesia. Ellos seguían entrando al tabernáculo o al templo en ese tiempo. Ellos seguían ofreciendo el holocausto de la mañana, el holocausto de la tarde. O sea, ellos seguían practicando todas esas cosas, pero Dios no lo estaba recibiendo. Ellos se habían vuelto religiosos, Dios no estaba contento con la nación, pero Dios estaba reclamándole que Él lo estaba mirando muy mal al pueblo. Y Dios usa la vida de Jeremías para llevarles este mensaje. Ahora, ¿cómo recibieron el mensaje el pueblo de Jerusalén? Bueno, eso lo vamos a descubrir a la tarde porque este capítulo sigue adelante. Pero ¿qué reflexión nos queda en esta mañana acerca de lo que hemos leído en estos textos del 1 al 8? Bueno, el punto número 1 es que Dios estaba viendo la ingratitud, ¿verdad? Lo mal agradecidos que estaban siendo ellos hacia Dios. Dios no había sido irresponsable para con ellos. Él había cumplido todas las promesas que Él les había dado. La lluvia estaba por ahora ahí. La provisión de Dios estaba con ellos. La protección de los enemigos contra los enemigos estaba allí. Así que no había, creo, una razón por la cual ellos tendrían que decirle al Señor, bueno, nosotros fuimos a buscar otros dioses, nos amparamos en otros dioses porque tú fuiste infiel, porque tú nos dijiste que nos ibas a hacer esto y tú no lo hiciste. Tú dijiste que nos ibas a ayudar en esto y no nos has ayudado.
O sea, no había razón por la cual ellos pudieran justificarse ante la presencia de Dios de estar haciendo lo que hacían. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que examinar nuestro caminar y muchas veces tenemos que reconocer que también nosotros somos ingratos a la presencia del Señor. Quizás no hemos abandonado a Dios, de dejar ir al templo o de irnos detrás de prácticas que quizás nosotros, ¿verdad?, hacíamos antes o que otros hacen. Pero yo en esta mañana como que le desafío, ¿no?, a revisar su vida, cómo usted era en sus primeros días de cristianos y cómo es ahora, cómo yo era allá en mi juventud cuando comencé a caminar en los caminos del Señor y cómo soy ahora. Ahora, tengo el mismo fervor para orar, tengo el mismo deseo de buscar a Dios, tengo la misma pasión de hacer las cosas para Dios, tengo el mismo entusiasmo. Y yo creo que Dios nos reclamaría también a nosotros la ingratitud, porque cuando el Señor le reclama a la iglesia en el Apocalipsis, dice, tengo algo contra ti, aunque estás haciendo muchas cosas y son buenas, aunque cierto, estás en el templo, oras todos los días, lees la Biblia todos los días, pero tengo algo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. ¿Y cuál era el primer amor? Bueno, en la calidad con que nosotros hacíamos las cosas. Hoy las seguimos haciendo, claro, pero muchas veces las hacemos porque las sabemos hacer o muchas veces las hacemos por costumbre, pero no está ese fuego, no está ese deseo, no está esa sensación, ¿verdad?, que nos producía el hacer las cosas para Dios. Hemos muchas veces abandonado muchas cosas de las que nosotros éramos en el principio en el caminar del Señor. Y yo creo que no es bueno abandonar esas cosas, el servicio al Señor. Hoy nosotros hemos tenido que decir, ¿verdad?, que por causa de la pandemia no hemos estado haciendo muchas cosas, pero yo creo que muchas veces eso se vuelve una excusa para no servirle al Señor. Entramos en una comodidad, entramos en una pasividad, y yo digo que una pasividad peligrosa, ¿verdad? Porque ya no queremos hacer nada para el Señor, ya nos hemos acostumbrado a estar en la casa. Y yo creo que eso es muy peligroso, hermano. Nadie puede quitarte el primer amor. Debemos cuidar ese primer amor. Con qué deseo nosotros íbamos a la casa del Señor y le servíamos. Usábamos los dones que el Señor nos ha dado. Dejábamos que el Señor pudiera usar nuestra vida en favor de otros. Pero hoy en la actualidad, la iglesia, mucho más la iglesia que vive aquí en los Estados Unidos, estamos demasiado pasivos, hermano, estamos demasiado cómodos, estamos demasiado conformes, como que el sistema de este país nos absorbe y a unos de tal manera que ya ni siquiera se acuerdan de Dios. Muchos llegan aquí muy fervorosos, muy llenos de Dios, pero en cuanto entran al sistema de esta nación, se olvidan del Señor. No vuelven al templo, no le sirven a Dios, se olvidan de lo que ellos habían prometido al Señor y entran en el momento del afán y de la preocupación, en el querer vivir como viven los americanos. Esa es la gran preocupación. Yo tengo que alcanzar el sueño americano y yo no digo que sea malo esforzarse y querer vivir mejor, yo no estoy diciendo eso. Pero muchas veces el alcanzar el sueño americano significa dejar a Dios, porque tienes que tener 2 y 3 trabajos para alcanzar un nivel de vida, ¿verdad? Querer vivir a la altura de otras personas muchas veces te lleva hasta abandonar tu familia, te lleva a perder tus principios, porque no importa cómo gane el dinero, tengo que ganarlo. Se pierde mucho muchas veces por querer vivir a la altura de otras personas. Lo primero que se pierde es el amor a Dios, el, el, el anhelo de servirle al Señor, porque para servirle al Señor tenemos que dejar otras muchas cosas, ¿verdad?
que pareciera que son pérdidas, pero en realidad son ganancias porque usted está invirtiendo tiempo en el reino de los cielos. Y dice el Señor que Él no es deudor de nadie. Si usted hace algo para Dios, pues Dios se lo da de vuelta y mucho más de lo que nosotros le damos. Gracias a Dios que Él es bueno. Amén. Pero en esta mañana es un llamado a nuestro corazón, es, es como una alerta a nuestra vida también, ¿verdad? Dios le está reclamando a la nación, qué malo hallaron en mí para que ustedes fueran a buscar otros dioses, para que ustedes fueran detrás de cosas vanas que no les aprovechan. ¿Cuál fue mi mal? Dice el Señor. Lo mismo nos pregunta el Señor a nosotros en esta mañana. ¿Qué hice mal para que tú te vayas de mí? Quiera Dios que ninguno de nosotros haya tenido eso en el corazón. Y si en algo nos hemos descuidado, en algo hemos cesado de hacer o hemos eh, disminuido en el deseo, en el anhelo de servirle al Señor, pues oremos en esta mañana que el Señor nos motive, que el Señor nos levante, que el Señor nos muestre cómo volver, ¿verdad? A ese primer amor, cómo nosotros restaurar nuestro servicio al Señor y que lo hagamos todavía ahora con más fuerza, que nos volvamos a Dios y que podamos nosotros no ser como Israel, que se abandonó en las manos, ¿verdad?, de la idolatría y de todo tipo de paganismo y abandonó a un Dios tan bueno y tan grande y tan poderoso como es el Dios del cielo. En esta mañana vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque yo creo que esta palabra es muy buena en este tiempo porque los tiempos que nos han tocado vivir, hermano, esto pareciera que se está mejorando, pareciera que está la gente diciendo, bueno, vamos a volver a la normalidad, pero usted y yo sabemos que no va a ser así. Ya esos tiempos de dolores han comenzado y luego tendremos que entrar en un tiempo de tribulación. Así que nosotros no podemos bajar la guardia, nosotros no nos podemos abandonar en el servicio. Tenemos que cumplir el propósito y la meta del Señor, que ninguno se pierda, dice la palabra de Dios. Pero ese es el trabajo de la iglesia, de ir y predicar el Evangelio. Tenemos que activarnos nuevamente en la visitación de los hogares. Tenemos que ir a buscar almas nuevas para el reino de los cielos y también para la congregación, ¿verdad? Tenemos que movernos. Nosotros somos los responsables de que el reino de los cielos se mueva, ¿amén? Nosotros somos los responsables de que la iglesia crezca, de que la iglesia prospere. Y nosotros tenemos que ponernos en las manos del Señor porque Él tiene ya todo planeado. Nosotros tenemos que solamente obedecer hacia dónde el Señor nos va a guiar. Pero eso depende de nosotros. Eso requiere voluntad y decisión de nosotros. Dios no puede obligar a nadie, pero Dios llama y yo creo que somos llamados a hacer la obra del Señor. Así que en esta mañana oramos y meditamos, cada uno allí donde usted está. Medite en su corazón qué yo dejé de hacer, qué hacía antes de la pandemia. Vamos a ponernos así como un tiempo, ¿verdad? ¿Qué hacía yo antes de que comenzara todo este momento que estamos viviendo de pandemia y del virus? ¿Cómo era mi vida antes? Estaba más activa que hoy, estaba como más comprometida con la obra, estaba como más decidido a servirle al Señor. Pues si era así, tenga la oración, ¿verdad? Señor, devuélveme el primer amor. Quiero ser como era hace un año, hace 2 años atrás, pero no quiero ser igual, quiero ser mejor. Quiero tener más fuerza, quiero tener más ánimo, quiero tener más ganas de servirte, Señor. Quiero prepararme y ser un vaso útil, un vaso preparado para que cuando tú me quieras usar, pues yo pueda estar ahí disponible. Esa debe ser nuestra oración en esta mañana, como lo estaba Jeremías, ¿verdad? Dispuesto a ir y a obedecer lo que el Señor le estaba mandando hacer y no ser como este pueblo que había dejado al Señor y sin razones aparentes. Amén. Así que damos gracias al Señor por esta palabra en esta mañana y oramos dándole gracias a Dios por recibir de parte de Dios esta motivación en esta mañana. Padre bueno y Padre santo, te damos gracias en esta mañana por tu gran amor, por tu gran misericordia, Padre celestial.
Gracias te damos, Señor, por este momento en que podemos llegar a tu presencia después de leer tu palabra, de meditar en ella, Señor, y de recibir, Padre, esta exhortación de parte de ti, Señor, de tu palabra. Señor, gracias te damos porque nosotros no podemos encontrar ningún mal en ti. Señor, tú has sido fiel y has sido justo con nosotros, Señor, y te damos tantas gracias, Padre, porque tu bendición no ha faltado en mi hogar, Padre. Tú eres el que nos has sostenido, el que nos has mantenido, Señor, buscando tu presencia, el que nos has dado fuerza para seguir adelante, Señor. Tú eres, Señor amado, con tu mano poderosa extendida sobre nuestras vidas, Señor. Tú eres el que toca lo más profundo de nuestro ser en esta mañana, Señor, y nos llamas a una reflexión, nos llamas, Señor amado, a pensar, a entender, Señor amado, que tú has sido fiel, Señor, que tú has sido justo con nosotros, que el amor que tú tienes por nuestras almas, Señor, por nuestro ser, por nuestra familia, Señor, se ha mostrado, Señor amado, sobre nuestras vidas, porque tú eres el que nos cuida, tú eres el que nos ampara, tú eres el que nos sostiene, Señor, aún en medio del momento más difícil. Es tu mano la que nos sostiene, es tu mano la que nos sostiene, Señor amado. Oh Dios mío, tú eres el que nos lleva de la mano, Señor, el que nos guía por caminos rectos. Padre mío, te doy tantas gracias en esta mañana. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En esta mañana te damos, Padre, y ponemos, Señor, esta palabra que ha llegado a nuestro corazón en esta mañana. Señor, tú le reclamas a tu nación, qué mal han hallado en mí. ¿Por qué se han apartado de mí? ¿Por qué ya no me sirven? ¿Por qué no me buscan? ¿Qué mal he hecho contra ustedes? Y tenemos que responderte, Señor, que tú has mantenido tu fidelidad. Tú has mantenido tu fidelidad, Señor. Tú eres fiel. Tú eres grande, Señor, en misericordia. Gracias te damos, Señor. Gracias por no haberte olvidado de nosotros, por habernos, Señor amado, sostenido, Padre, todo este tiempo. Pero te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos perdones nuestra ingratitud, que perdones el abandono de tu obra, Señor, el abandono, Señor, de tu casa muchas veces, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar en ese ferviente amor para contigo, Señor, en el buscarte con todo el corazón, Señor, el estar pendiente de tu obra, de servirte con alegría, Señor, de servirte con gusto, Padre, porque tú mereces todo lo bueno de nuestro corazón, Señor amado. Aunque somos malos, Señor, lo reconocemos, pero en tu gran amor, Señor amado, permítenos servirte, permítenos hacer tu obra, permítenos prepararnos cada día, Señor amado, para dar lo que tú nos das, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias en esta mañana. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta mañana me han oído, Señor, de aquellos que están, Señor amado, conectados en esta mañana. Señor, yo los bendigo y ruego que tu presencia vaya con ellos a donde quiera que ellos vayan, Señor. Que tu presencia esté allí en ese lugar de trabajo, que estén en sus hogares, Señor amado, con sus hijos en la escuela, Padre. Te ruego que tu bendición se vea en medio de tu pueblo en este día, que tú los guardes aún de este frío que hay afuera, Padre Santo. Ruego que tu bendición esté allí, Padre Celestial. Guarda a tus hijos, Señor, y líbrales de todo mal, líbrales de todo peligro, Señor. Que sus vidas estén guardadas en tu mano, Dios de los cielos. Que su protección, Señor, venga de ti, Padre. En esta mañana, en el nombre de Jesús, oramos, Padre Celestial, aún por las peticiones que presentamos en el día de ayer, aunque será hoy día que hay necesidades diferentes, pero yo sé que tu mano es poderosa para hacer todas las cosas, Señor. Por tanto, yo te presento cada una de esas peticiones delante de ti, Padre. Ruego que pases tu mano sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia, Padre, y tú traigas la calma, tú traigas la sanidad sobre ese cuerpo, Padre, tú traigas el alivio, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre. Oramos en esta mañana rogando, Señor, tu provisión para aquellos que están pasando alguna necesidad, que seas tú el que multiplique lo que hay en el hogar
como en la casa de la viuda, que el aceite ni la harina no menguaron, Señor. Dios maravilloso, tú eres el que hace todas estas cosas y estamos agradecidos, Señor. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos muchas gracias al Señor, mis amados, por esta mañana. Les bendigo y les espero también a las 3 de la tarde para continuar con el capítulo 2 del libro de Jeremías. Dios les bendiga ricamente y que estas palabras les aprovechen este día para que ustedes puedan meditar y también crecer en las cosas del Señor. Dios les bendiga ricamente. Amén, lo bendiga, pastora. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén, Gracias. Dios le bendiga.